Bien, Dios le bendiga a todos. Vamos en esta lección número 10, y hablaremos de un tema muy interesante. En esta guía de estudios de la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Antes de comenzar, quisiera hacer un pequeño anuncio. Ya están los proyectos o la guía de estudios para el año 2023. Habla acerca de administración. Mis alumnos, recuerden hacer la suscripción para que el próximo año, la fecha de escolar, ya tengan su guía de estudio. Así que esperamos que todos los maestros puedan, sus alumnos, podamos ponernos de acuerdo para que cada alumno tenga su suscripción y ya entonces al llegar la fecha podamos tener nuestra guía de estudio. Muy importante, las tradiciones del próximo año. Comenzamos con la administración de los bienes que Dios nos dio. Lección número 10, el fuego eterno. El fuego eterno. Me toca a mí la parte del domingo que habla acerca del gusano que nunca muere. Wow. El gusano que nunca muere. ¿Qué significa eso? ¿Cómo un gusano que no se va a morir? ¿Qué gusano es? Bueno, la Biblia enseña que el hombre es mortal y que el alma muere. No obstante, la mayoría de los cristianos creen y enseñan que tenemos un alma dotada de inmortalidad y que al morir esta alma es liberada del cuerpo. ¿Y a dónde va? Este es un punto donde no todos se ponen de acuerdo. Al no ser una doctrina bíblica, las personas han abusado de diversas soluciones a esta pregunta. Vamos a analizar aquí los maestros, el armas inmortales, la inmortalidad de los gusanos. ¿Cuál es el destino del alma inmortal? El infierno, el purgatorio o el cielo. ¿Quién puede ser inmortal? ¿Cómo se obtiene la vida eterna? La primera parte que me toca trabajar es la inmortalidad de los gusanos. Y vamos a basarlo en Isaías capítulo 66, verso 24, que dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. La palabra gusano, usada tanto aquí como en las citas de Jesús de este pasaje, hace referencia a los gusanos que se alimentan de los cuerpos en descomposición, según Marcos capítulo 9, verso 44 y 46 y el verso 49. La pregunta es: ¿son inmortales esos gusanos? Porque dice que el gusano nunca muere. A no ser que recurramos a la filosofía o mitología griegas, debemos admitir que este gusano, tarde o temprano, completará su tarea, es decir, consumirá y completamente el cadáver del que se alimenta, es decir, un cuerpo físico, no un alma incorpórea. Esta idea es paralela al fuego que no se apaga hasta que haya consumido todo. Con esta metáfora, y esa palabra queremos que la guardemos bien, con esta metáfora, tanto Isaías como Jesús nos quieren confrontar con dos posibles destinos: vida eterna o destrucción eterna. Fíjense que aquí cuando habla, y eso lo van a analizar otros maestros, solamente en otra parte, cuando habla el gusano que nunca muere o el fuego que no se apagará, no quiere decir que el fuego va a estar totalmente ardiendo y que el gusano va a estar toda la vida, sino que esa expresión es una metáfora de algo que se usa para explicar otra cosa también, un paralelismo. Aquí está la maestra de lengua que me va a ayudar, un paralelismo. Y entonces se usan reflexiones o imágenes exactamente para reflejar una realidad. Entonces, cuando dice que el gusano nunca muere, quiere decir que él completará su obra y que nadie lo detendrá. Un ejemplo que podemos, para que usted tenga una idea, cuando dice una persona, tú vas a ser, en la Biblia tú vas a ser esclavo para siempre. Si fulano, tú vas a ser esclavo para siempre. O
O sea, vamos a traerlo al siglo XXI. Una gente cometió un crimen horrendo y le dan ¿qué? Cadena. Yo hago la pregunta: ¿ese criminal va a vivir para siempre? ¿Cómo le pusieron cadena perpetua? ¿Qué quiere decir cadena perpetua? Mientras esté viviendo, va a estar preso. Entonces, eso es lo que significa el gusano que nunca muere. Mientras él no descompone, él va a estar haciendo su obra. Una vez acabada el material, el gusano dejó, porque hasta el gusano va a morir. Entonces, ¿entendieron esa parte, señores? Es decir, no quiere decir que va a durar, sino que su obra que no va a quedar inconclusa, sino que va a concluir. Entonces, vamos a ver si quieren que siga el próximo. Sí, continuamos. Muy buena aclaración la de Alexis. Y es así, queridos hermanos. Miren, yo voy en la segunda parte, que es la del lunes, que se titula El fuego del infierno. Incluso hay religiones que nos tildan a nosotros de no ser cristianos porque no creemos en el fuego eterno. Pero miren esto, queridos hermanos. Tengo dos textos aquí, Malaquías 4:1 y Judas 7. Judas 7, por ejemplo, dice: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y yo voy a hacer una pregunta simple. Algunos de los que están aquí sentados en esta mañana me pueden decir en qué lugar está ardiendo en este momento Sodoma y Gomorra. En ninguna parte. En ninguna parte, pero fue un fuego eterno. Entonces eso dice precisamente lo que dijo el hermano Alexis. Pero miren esta otra cita muy interesante de Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquí, aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora, si están ardiendo, si no se consumen, están las raíces y las ramas ahí, hasta el tronco. Entonces, si no les va a dejar ni raíz ni rama, quiere decir que cuando todo se termine de consumir, y note usted el ejemplo que utiliza él, la metáfora que utiliza aquí, estopa. Déjame ver, serán estopas. Es una metáfora. Si fuera un símil, diría serán como estopas, pero dice serán estopas, es una metáfora. Entonces, está diciendo, la estopa es algo como un combustible. Usted pega fuego por una esquina a un pedazo de estopa y no se va a apagar jamás, nunca, hasta que termine de consumir, aunque le eche posiblemente agua. Pero cuando terminó de consumirse, se acabó la estopa, se acabó, solo queda la ceniza. Entonces, no hay fuego eterno. Imagínense ustedes un Dios que por una vida de 40 años de pecado, a una persona lo va a tener 1000 años, 1000 millones de años, 90.000 trillones de años ardiendo. Eso no cabe en ninguna mente, ni siquiera estúpida. Feliz sábado, mis hermanos. El martes se titula Los santos en el purgatorio. La Iglesia Católica Romana sostiene que los muertos que no merecen el infierno, pero aún no están listos para el paraíso, pueden purgar sus pecados en el purgatorio y luego ascender allí al paraíso. Señala además que su sufrimiento puede aliviarse con las oraciones de sus seres queridos, así como otros actos en favor de los muertos. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia. Esto
contradice la palabra de Dios. Si nosotros vemos en Ezequiel 18, del 20 al 22, nos dice: el alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del hijo, la justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Y en Hebreos 9:27 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea, la doctrina de la inmortalidad choca con la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Me pueden decir algunos por qué choca? Lo primero es que el único, esa es la palabra del Señor, que el único que posee inmortalidad es Dios. Exacto. El único que posee inmortalidad es Dios. ¿Me pueden decir otra? Exactamente. El hombre muere una sola vez. También la salvación es individual. Nadie puede interceder por usted para salvación. Entonces, también tenemos una sola oportunidad. Después que usted murió, no tiene más oportunidades. Así que el Señor nos ayude a permanecer fiel. Sí. A nosotros nos enseñaron que todos íbamos a pagar justo por pecador. Qué bueno. Porque Dios como un Dios justo. Cada uno va a pagar de acuerdo a su obra. Mi hijo va a pagar por padre, mi padre por hijo, mi esposa por esposa. Así que es individual. Exactamente. Bueno, la clase número 4 le correspondió la parte del miércoles. Un paraíso con almas incorpóreas. ¿Alguien se imagina qué significa incorpóreas? No tiene cuerpo. Que no tiene cuerpo. ¿Es bíblico eso? No. ¿Es bíblico eso? No. No es bíblico. Dice aquí, lo voy a leer textualmente porque lo considero muy interesante. Dice: aunque los protestantes no aceptan el purgatorio, oigan bien, aunque los protestantes no aceptan un purgatorio, hay otros que parecería que sí lo aceptan. Dice: muchos creen que las almas de los justos muertos ya disfrutan del paraíso en la presencia misma de Dios. ¿Es eso bíblico? No es bíblico. Algunos argumentan que esas almas son solo espíritus incorpóreos. Otros creen que son espíritus incorpóreos, pero cubiertos por un cuerpo espiritual de gloria. La Biblia nos enseña que cuando el hombre fallece, ¿verdad? El espíritu del ser, de la persona que ha fallecido, va a Dios que lo dio. Pero ese cuerpo permanece en su lugar de descanso, que es el sepulcro. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué hay una resurrección y un juicio? Fíjense, según Apocalipsis 20, 12 al 14, hay una pregunta muy interesante que nos dice: ¿por qué hay una resurrección y un juicio si las almas de los justos ya están disfrutando del paraíso? O sea, que es una contradicción totalmente a lo que nos declara la palabra de Dios en Apocalipsis. Quisiera leérselo brevemente aquí. Capítulo 20, ¿verdad? 12 al 14. Nos dice: y vi también a los muertos, grandes y como, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas
que estaban escritas en los libros. En otra parte de la Biblia, la palabra de Dios nos declara: está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Es muy interesante todo esto, hermano. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que todos los seres humanos que ya están en el cielo fueron trasladados vivos. Todos los seres humanos que están en el cielo en este momento fueron trasladados vivos. Lo que fueron trasladados vivos. ¿Me pueden decir algunos casos? Elías, Enoch, Con su cuerpo, exactamente. Fueron con su cuerpo. ¿Me pueden decir algunos? Enoch y Elías. Perfecto. Enoch y Elías fueron transportados vivos. Otros que resucitó, la resurrección especial que te estaba hablando el día anterior, fue Moisés. Estas personas, nosotros creemos que están en el cielo, están disfrutando de la presencia misma con Dios, y eso sí nosotros creemos. sí, no, y también que cuando Jesús resucitó, Él resucitó con cuerpo, Perfecto. porque comió pescado y se le cocinó, cuando el hombre no creía, Tomás, él dije, toca aquí. Y tocó, y no se puede tocar un espíritu, es decir, que él tocó un cuerpo. Mete tu mano por aquí para que tú veas las heridas. Es decir, que Jesús era un ser corpóreo. Perfecto. También usted me recordó, mi hermano, que juntamente con Jesús resucitaron otros. Esa fue también una resurrección especial. Muy bien. Entonces, hermanos, dice que la tumba es un lugar de descanso para los muertos, que inconscientemente esperan la resurrección final, cuando se restaurará su existencia consciente. ¿Cuándo? Se La restaurará. resurrección final, cuando se restaurará completamente su conciencia. Los muertos, incluso los muertos justos, no son almas incorpóreas. ¿No son cómo? Almas No son incorpóreas. almas incorpóreas que deambulan por el cielo, esperando pacientemente reunirse con su cuerpo en la resurrección final. Una doctrina central y clara del Nuevo Testamento, la resurrección de los muertos, cuando Cristo regrese, queda invalidada por la falsa enseñanza de que los justos muertos se elevan hacia su recompensa eterna inmediatamente después de morir. Sin embargo, escuchamos esto en todo el tiempo, especialmente en los funerales. Es una situación crítica, realmente. Nosotros tenemos el deber y la responsabilidad, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, que conocemos la verdad de la palabra de Dios, enseñarles a otros la verdad. Que Dios les bendiga. Amén. Quería hacer un pequeñito que de paso la lección lo establece. Pierde todo el sentido espiritual si los infieles a morir van al castigo y los justos van al paraíso. Pierde todo el sentido espiritual, la esperanza. Porque ya lo que hay que hacer es uno se vuelve y como que todo este plan de que Cristo viene y pierde todo el sentido si uno definitivamente. Yo no sé si se puede ver esto. Entonces, tener esto y estar claro en esto, porque son errores que tienen mucho. Nosotros estamos tratando aquí y maravilloso que uno lo entienda, que uno pueda ser entendido de la palabra. Pero no son tan simples tal vez como nosotros lo estamos percibiendo, porque la cristiandad en su mayoría detrás de esta creencia que hace. Hermanos, muy buenos días. Señor le bendiga. Es algo extraordinario. Yo me acuerdo, cuando no era cristiano, yo iba al cementerio y yo miraba sobre la tumba de si les podía ver algo. Porque era un misterio para mí esto. No entendía el estado de los muertos. Pero qué bueno que hay un pueblo que Dios lo guió y entiende bien esto del estado de los muertos. La palabra de Dios dice
que el Señor sacó a Adán y a Eva de dónde lo sacó. De Edén. ¿Por qué? Es decir, ¿alguien ha comido del árbol de la vida? No. No comió nadie porque le pusieron ¿qué? Guardianes. Esa era una espada que se revolvía. Entonces, hermanos, nosotros estamos claros. Si nosotros leemos la Biblia, si verdaderamente le damos su interpretación que ella misma nos da, porque ella es la que nos guía, entonces no es para nosotros tener dudas ni mirar más allá. La Biblia dice que los muertos nada saben. Entonces eso, el fuego del infierno, el purgatorio, son creencias de los hombres y más de la filosofía griega. Eso viene de la filosofía griega, de Platón, Aristóteles y los filósofos griegos. Que el Señor nos ayude y nos siga permaneciendo en la palabra de Dios y que nosotros podamos verdaderamente aceptar a Cristo como Él es nuestro Salvador. Amén. Para resumir, ahora, ¿quiénes morarán en el fuego eterno? Noten algo que cuando Jesús venga, dice que con el resplandor de su gloria, los muertos que estén vivos, impíos, ¿cómo quedarán? Muertos. Ahora, Isaías nos da una tremenda explicación que quiénes van a morar en el fuego eterno. Y él hace la pregunta, Isaías capítulo 33, versículos 17. Isaías 23, versículo 17. Vamos a ver. Ok, perdón, versículo 14 dice: los moradores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿A quiénes les cogió el espanto? A los hipócritas. Entonces hace la pregunta a él: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Qué dice Hebreo? ¿Que Dios es qué? Entonces él explica quiénes van a morar en ese fuego eterno. Dice: ¿quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Dice: el que camina en justicia y habla lo recto, que aborrece la ganancia de violencias, el que sacuda sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Entonces, hay un grupo que va a poder soportar estar ante la presencia de Dios, que dice que es como fuego consumidor. Ahora, recuerden algo también, que para nosotros estar ante la presencia de Dios, ante el fuego consumidor, nosotros se tiene que cumplir la promesa que dice Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, que esto mortal debe vestirse de qué? Paren ahí. ¿De qué sentido, hablando poco de la segunda venida, qué sentido tiene que yo morí y ahora voy a estar ante la presencia de Dios? ¿A qué viene Jesús a resucitar? Pues si ya yo estoy allá con Él. O sea, ¿dónde está la esperanza? Entonces, cuando vemos un cuerpo que vamos a la funeraria, en vez de estar llorando, vamos a celebrar. ¿Verdad? Porque vamos a estar donde y todo el mundo desearía morirse, pero nadie quiere ¿qué? Nadie se quiere morir. Ahora, otra pregunta. Estoy cerrando. ¿Recuerden lo que pasó en la tumba en el libro de Juan capítulo 11 con Lázaro? Vamos a ver el evento un poquito. A ver. Ahí se concluye el punto, porque es muy importante saber que si todos los muertos estuvieran en el cielo, lo que se le hubiera dicho a Lázaro, va, él le dijo que fuera. Buen punto, por ahí es que vamos. Cristi, imagínate esto. Está Lázaro, quiten la piedra. Y me imagino, vamos a imaginarnos, Señor, un poquito, vamos a utilizar la imaginación. Dice que el cuerpo de Lázaro, ¿qué estaba pasando con Lázaro? En el cuerpo. Ya de día. Un olor fétido sabía, estaba hediondo. ¿Cómo estaban los gusanos? Vivos, se lo estaban comiendo literalmente. Pero según la gente, según esta creencia, que los muertos van, ¿cómo eran? De paso, eran muy amigos de Jesús, eran muy cristianos.
Cuando escuchó sus oídos, esa voz estentoria de Jesús que dijo, Lázaro, sal fuera. Yo me imagino a Lázaro, pero que Jesús está loco, ¿cómo vuelvo para allá? ¿Por dónde estaba Lázaro? En la tumba descansando. Y recuerden esto, que cuando él salió con cuerpo mortal, no salió con inmortalidad. Porque este mundo del pecado, uno no puede tener un cuerpo inmortal aquí. La inmortalidad se va a dar ¿cuándo? Después. La niña de Lázaro, cuando murió, Jesús la resucitó, pero murió y resucitó con un cuerpo corruptible. Tuvo que morir también. El hijo de la viuda de Naín, Jesús lo resucitó, pero después que tuvo que morir. En conclusión, hermano, los muertos nada saben. Y este es uno de los engaños más fuertes de los últimos días. Por eso dice la Biblia, el que esté firme en la palabra, mire que qué. Y van a haber eventos en los últimos días donde se va a aparecer un tío adventista que le llevó a los pies de Jesús, una madre con voz dulce, la misma forma, la misma imitación, los mismos gestos. Y te va a decir, mira, lo del sábado, eso es una cosa que estamos enseñando, pero eso no era así. Mírame a mí, estoy aquí. Pero es una forma de usted decir, pero eso por la Biblia. En el nombre de Jesús te reprendo, porque los muertos que qué, nada saben. ¿Cuántos hasta ahora han entendido este punto, señores? Que les decía el hermano, que ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, dice que vi los muertos grandes y pequeños delante del trono de Dios. Y yo no me quiero, en casi un minutito, yo no quiero salir de aquí, terminar la piscina, aclarar esto, aunque sea breve. De verdad que dice que vi los muertos que grandes y pequeños del tribunal de Dios. Entonces estamos diciendo, puedo coger esa base para decir, pero mira, los muertos están delante de Dios. Señores, ustedes saben aquí que ahora mismo se está llevando juicio. Estamos ahora mismo en un proceso. Todo lo que estamos haciendo es anotado en los libros del cielo. ¿Cómo puede ser que una gente esté en el cielo y esté en la tierra al mismo tiempo? Nuestra vida está siendo escrita totalmente. Todo lo que hacemos, cada pensamiento, nosotros tenemos nuestra vida en los libros del cielo. Mientras estamos aquí en la tierra, los libros literalmente están delante de Dios. No pueden estar con una persona que muere. Dice que el espíritu de uno, el aliento de vida, ¿dónde va? Pero también el aliento de vida tiene un significado más amplio. Mi identidad, todos los años del último día de mi vida, está siendo escrita exactamente. Es como cuando se rompe una computadora, se desbarata, pero quedó que el disco duro, cuando yo haga así, que busque otra computadora y le ponga el disco, ¿qué va a pasar con toda esa información? Estará ahí. Entonces, mi vida está en los libros del cielo. En ese sentido, están los muertos delante del trono de Dios, pero no físicamente, ni con un cuerpo incorpóreo. No, es que cuando Jesús ve, me va a devolver mi identidad ¿qué? Personal. Se desbarató, se deshizo todo. Pero cuando Jesús venga, me va a devolver mi identidad. ¿Cuánto glorifican a Dios por eso? Por eso y que esa identidad refleja el carácter, concuerda 100% con el espíritu de profecía. ¿Entendemos esto? Vamos a orar. Amén. Señor, gracias por la lección aquí dada sobre el estado de los muertos. Prepara nuestra vida para la segunda venida. Pero prepárala también si debemos partir, Señor, que no haya ninguna mancha en nuestro carácter. Purifícanos. Y que este mensaje que tenemos tan claro, Señor, no sea para enorgullecernos, aplastar a los demás, sino presentar la verdad tal cual es en Jesús. Bendice a la iglesia y gracias por esta lección de escuela sabática. En el nombre de Jesús. Amén.